Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos iniciando una nueva emisión del Mundo al Revés. En este momento no estoy al aire en la radio, estoy partiendo solamente con el streaming aquí en mi muro para, bueno, avisarles que ya estamos por comenzar el programa. Obviamente que se va a transmitir también simultáneamente en la radio FM7 acá en Antofagasta, al norte de Chile. Y bueno, ahí me avisan si pueden, si que está saliendo bien el audio. Yo hice una prueba recién y salió bien, una prueba privada obviamente. Salió bien, así que me avisan si es que está bien el audio y ya empezamos en este tema interesante y bastante escabroso, como vamos a ver también, acerca de qué se fragua de fondo en la ONU. Bueno, la ONU es una multinacional en el fondo, es la multinacional más grande del mundo en el fondo, y que tiene cosas bastante oscurillas que vamos a develar hoy día y que dejan entrever también lo que creo que bastantes veces he dicho, pero no está de más decirlo de nuevo, de que en el fondo las estructuras que son grandes empresas, multinacionales, bancos, qué sé yo, organizaciones globales como la propia ONU, el problema no es la gente que trabaja en ella. No olvidemos que son estructuras piramidales, en donde el piso de abajo no sabe qué hace el de arriba, y ese no sabe tampoco qué hace el de más arriba, y así sucesivamente. Y generalmente los que están a la cabeza suelen ser, perfecto, y me está diciendo el David y la Carmina que está todo bien. Vamos a empezar entonces con este tema, ya en la radio. Y bueno, como les comentaba, ese sistema de estructura piramidal hace que en el fondo, hacia arriba, digamos, en la torre, en el último piso o en la punta de la pirámide, a la usanza del ojo que todo lo ve, existen agendas en el fondo que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se dice para el público, lo que se dice en los principios, por ejemplo, fundacionales de alguna agencia, etcétera. Se hace exactamente lo contrario generalmente. Entonces, aquí vamos a entrever de que la Organización de Naciones Unidas, más allá de trabajar por el bien de la humanidad, está trabajando prácticamente en contra. Así es que vamos a arrancar ahora aquí en la radio FM7 en conjunto con ustedes para empezar ya este tema, y obviamente esperando los aportes de ustedes, preguntas que tengan o cosas que tengan que decir, información acerca de este asunto de la Organización de Naciones Unidas. Así que vamos allá a lo de la radio. Bienvenidos, habitantes del mundo al revés. Aquí estamos nuevamente, como todos los viernes, en la radio FM7 de Antofagasta, en el norte de Chile, arrancando un nuevo programa donde vamos a tocar el tema de la ONU, la dictadura global. Generalmente cuando hablamos de la ONU estamos hablando de una estructura que se nos presenta de una manera bastante benigna, hacia la opinión pública a través de los grandes medios de comunicación, pero la verdad es que tiene cosas bastante oscuras que yo creo que sería bastante bueno de que la gente también las supiera, y si pudiera armar en el fondo un mapa mental de lo que realmente está pasando detrás de lo que es en el fondo la multinacional más grande del mundo. Más de 190 países la integran, casi 200 países, y curiosamente, y como vamos a dejar ver, no es una estructura democrática en el fondo, es una estructura en el fondo donde hay 5 países que son los que, potencias en el fondo, que crearon en parte esta organización, que tienen un derecho a veto, que significa que cualquier cosa que a ellos no les parezca, si esté todo el mundo de acuerdo, con solo uno de ellos que diga que no, no se hace simplemente lo que tenga que hacerse. Y eso obviamente deja bastante claro que no es una estructura democrática en el fondo la ONU, como les decía que vamos a ver. Para los amigos que están escuchando la radio en este momento, pueden ver este streaming en vivo en mi muro, de Jorge Zamora en Facebook. Me encuentran así tal cual, Jorge Zamora. Es un streaming público, así que pueden verlo perfectamente. Esto después yo lo subo a mi canal de YouTube, youtube.com/emar, sí, digamos, son las primeras letras de El Mundo al Revés, Emar, donde también hay bastante material que tiene que ver no solamente con temas políticos, sociales, sino que también con cosas metafísicas, y que se podría decir que es bastante misceláneo en el fondo el canal del Mundo al Revés, pero con cosas que creo que son muchísimo, o son de mucha importancia en el fondo para todo lo que es el quehacer humano. Hoy por hoy estamos bajo el influjo de la droga del fútbol, con mundiales, qué sé yo, de bastantes índoles,
Pero también tenemos que saber y entender de que estos distractores en el fondo, no solamente las telenovelas turcas y los reality, el fútbol es principalmente utilizado para que mientras la gente está obnubilada viendo la TV, nuestros desgobiernos empiezan a través de sus sistemas, digamos, de congresos y etcétera, y de leyes, entre gallos y medianoche empiezan a aprobar cosas en contra de nosotros los pueblos. Así que bueno, los dejo invitados a los amigos que están escuchando a través de la radio, de ver de este programa, poder verlo a través del streaming en mi muro de Jorge Zamora. También lo pueden hacer a través del muro de Josaco Nexus, que lo tengo abierto acá. Y de hecho también lo voy a compartir en ese muro para que lo puedan encontrar. Ya me están avisando que está todo bien, así que estamos arrancando acá en la radio FM7 y en el streaming en vivo. Ahí María Sol Pizarro está diciendo felicitaciones por tu programa, muchas gracias. Los amigos ahí se están uniendo. También lo pueden encontrar en el muro de Josaco Nexus, que lo estoy compartiendo en este momento. Bueno, perfecto, ahí estamos. Entonces, en tanto, estamos empezando abriendo los fuegos respecto de la información que vamos a entregar aquí acerca de la ONU, y vuelvo a reiterar lo que decía offline o fuera de la radio, de que en el fondo lo que vamos a hablar acá no tiene nada que ver contra la gente que trabaja en la ONU. La gente que trabaja en la ONU, la gente que está ahí de planta, a mí no me cabe la menor duda de que son personas que están trabajando por el bien de la humanidad, están pensando en el fondo que están trabajando en una estructura que está tratando de hacer el bien a la humanidad. Y por lo tanto los problemas son, como en todo orden de caso de grandes estructuras, los problemas son cupulares. Y tal y como decía fuera de la radio, el gran problema se manifiesta cuando los que están a la cabeza de la pirámide, porque todas estas organizaciones son piramidales, no tienen en el fondo en vista los principios fundacionales, por ejemplo en este caso de la ONU, que son acabar con las guerras del mundo, qué sé yo, evitar las epidemias, trabajar porque no existan abusos, digamos, obviamente genocidio y todo ese tipo de cosas, pero lamentablemente cuando empezamos a ver el actuar de esta organización nos damos cuenta de que poco y nada, o prácticamente nada, hace con respecto de lo que debería ser realmente. Bueno, el nombre de Naciones Unidas fue acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del eje. Recordemos que en ese momento el mundo estaba en plena guerra mundial, en contra, dos bandos, digamos, el comunismo y el capitalismo, unidos en contra del nacionalismo. La ONU fue el reemplazo natural de lo que se llamó la Liga de las Naciones, y el día de su creación el actor británico Sir Laurence Olivier fue el encargado de leer el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, donde representantes de 50 países se reunieron en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944. La carta fue firmada el 26 de junio del 45 por los representantes de 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados miembros fundadores. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente entonces el 24 de octubre de 1945, después de que la carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. Bueno, las potencias que yo nombré son exactamente los que hoy día mandan en la ONU, es decir, China, Francia, la Unión Soviética, que hoy día se llama la Federación Rusa, el Reino Unido y obviamente los Estados Unidos. Estos países son los que tienen el llamado derecho a veto, es decir, si es que algo, por ejemplo, se propone al interior de las Naciones Unidas y quiere hacerse, basta con que uno de ellos no esté de acuerdo y simplemente no se hace. Entonces, por lo tanto, no estamos hablando de que es una organización democrática, estamos hablando más bien que es una organización que está hecha a imagen y semejanza de los intereses de los que están detrás de estas potencias.
No podemos culpar a los pueblos, es decir, aquí no son culpables los chinos, los rusos, ni los británicos, ni los norteamericanos, sino que estamos hablando de aquellos que mueven los hilos de las agendas a nivel global y en la absoluta oscuridad, amparados principalmente en lo que es el poder económico, lo que hay detrás de lo que se denomina el sistema bancario internacional principalmente. Ahora, obviamente que ese día, el 24 de octubre, es el día que se celebra todos los años su cumpleaños. Vamos a entrar ahora en materia. Antes de eso, en materia de ver las cosas oscurillas de la ONU, vamos a ver aquí los amigos si es que están planteando algo, saludando, vamos a saludar también. Luz Eliana Arriga Zazueta, todo bien desde Ciudad de México, saludos, muchas gracias. Teresa Arias, saludos Jorge, se oye perfecto, me alegro muy bien. El David Herrera también me lo estaba avisando. Amigo mexicano, un gran abrazo. Terito Romo, buenas noches. Marta Mac, buenas noches, interesante, muchas gracias. Estela López, se escucha y se ve bien, qué bueno, me alegro. Un abrazo para ti, Estelita, que estás allá en Estados Unidos, pero eres de origen mexicano. Un abrazo para los amigos de Estados Unidos y de México. Luis Delgado Sales, también ahí con unas caritas sonrientes, está saludando. Alfredo Alarcón Gómez, un amigo de Santiago, buena recepción de sonido e imagen, me alegro. David Herrera, compartido en grupos y publicado. Muchas gracias, David, por esa gestión. Bueno, así se libra un poquito uno del cerco de la censura, porque me he estado enterando por varios amigos que me han dicho que no me pueden ver ni compartir muchas cosas de lo que yo les comparto, y yo lo atribuyo a que hay una cierta censura, digamos, en el Facebook con respecto a ciertos temas que obviamente a los dueños del sistema no les gusta que se sepan. Así que se agradece muchísimo que estén compartiendo, porque de esa manera me ayudan a bypassear el cerco de censura informático que estoy sufriendo. Mayra Morales dice: estimado Jorge, muchas felicidades por tu programa. Eso creo que ya lo había leído. Alan Morales también me está saludando. El Juan Manuel Arauz Tapia, felicitaciones, un gran abrazo, un amigo acá de Antofagasta también. Rosita Mariel, aquí presente Jorge, saludos. Luz Eliana, muchas gracias. Luz Eliana Arrigada Zazueta, me gustaría que mencione, de ser posible, lo que da el origen real a la ONU, los países que no forman parte y lo que hace la ONU para presionar a quienes no se ponen o no firman. Bueno, en parte de todo eso vamos a estar hablando. Javier Do dice: mandé el año pasado una carta de denuncia a la ONU del fraude electoral chileno del 2017 y nada, todavía no se pronuncian, principalmente porque la encargada de derechos humanos está implicada en conflicto de intereses con el problema denunciado. Bueno, vamos a hablar de eso, amigo Javier, porque tienes toda la razón del mundo. Como estaba diciendo al principio, la ONU rara vez soluciona cualquier tema que tenga que ver en el fondo con cosas como estas, fraudes electorales, genocidio, etcétera. Tiene una efectividad prácticamente de cero. Así que vamos a estar hablando de todo ese tipo de cosas. Y si me olvido, Javier, me haces acordar por ahí en algún momento, porque es importante lo que tú señalaste, porque efectivamente aquí en Chile hubo lo que se podría denominar el 2017 un golpe de Estado blando, en donde los partidos políticos presionaron al CERVEL, que es el organismo encargado, digamos, del servicio electoral chileno, y los presionaron en el fondo para que los partidos tradicionales, que ya nadie les cree en el fondo, que van muy poca gente, desde el Partido Comunista hasta la UDI, es decir, la izquierda y la derecha, se unieron para presionar al CERVEL para poder hacer refichajes de militantes ilegítimos a través de fotocopias, de envíos de carnet a través del mail, es decir, se vulnera absolutamente lo que debiera ser un trámite absolutamente personal e intransferible de los ciudadanos, es decir, de yo me inscribo en un partido o yo ratifico mi inscripción en un partido y lo hago personalmente. Entonces aquí se hizo prácticamente un golpe de Estado. Estos partidos políticos se autolegitimaron en el fondo, obviamente en un acto absolutamente ilegal que contraviene incluso la misma legislación que sostiene y le da el marco al propio servicio electoral chileno. Y bueno, este amigo Javier mandó, hemos estado conversando por interno muchas veces y me ha estado contando esta situación, y tiene toda la razón del mundo. Efectivamente existió el año 2017, de cara a las siguientes elecciones, un golpe de Estado blando aquí en Chile de parte de los partidos políticos, y literalmente todo lo que ha estado ocurriendo en el Congreso chileno, como por ejemplo la aprobación de la Cámara de Diputados del TPP-11, es absolutamente entonces ilegítimo. Esto lo sabe la expresidenta de Chile, lo sabe el actual presidente de Chile, lo saben los del Congreso, prácticamente todos los del Congreso, y guardan absoluto silencio porque saben en el fondo que allí están cometiendo un delito gravísimo en contra de la democracia acá en Chile.
Bueno, vamos a empezar a ver las cosas que no están bien, digamos, dentro de la ONU a través de varios, digamos, episodios que han estado ocurriendo y que han sido hábilmente ocultados por los grandes medios de comunicación, como por ejemplo en el año 1994, donde un misil no identificado derribó el avión del mandatario de Ruanda que viajaba junto a su par de Burundi, es decir, dos presidentes, mataron dos pájaros de un tiro. Este atentado gatilló una revuelta en Ruanda que dejó más de 800.000 muertos, aproximadamente en realidad unos 880.000 muertos. Al tiempo de investigarse y de no llegar a ninguna conclusión concluyente, la caja negra del avión abatido apareció 10 años después, misteriosamente, en una bodega abandonada de las dependencias de la ONU, lo que deja entrever que desde allí se protegió a los terroristas que derribaron el avión. Kofi Annan fue alertado de este genocidio, de que este genocidio podría ocurrir por un general canadiense llamado Romeo Dallaire, de los Cascos Azules de la ONU. Este le envió un telegrama en carácter de urgente y secreto a Kofi Annan informando que los Hutus estaban comprando armas para asesinar a una gran cantidad de personas de la minoría Tutsi. Kofi Annan hace caso omiso del aviso, lo que generó el genocidio donde casi el 75% de la población Tutsi fue eliminada. Con el tiempo, y como era de esperarse, Kofi Annan recibiría el año 2001 el Premio Nobel de la Paz. Así funciona este mundo al revés. Si eres un maldito cabrón genocida, te dan todos los premios sabidos y por haber, y los que se dedican realmente a aportar a la paz del mundo son acusados de terroristas. Así es como funciona esto, lamentablemente. Ahora, esto que parece tan increíble, es decir, que un alto comisionado de la ONU, en ese momento Kofi Annan no era el secretario general de la ONU, sino que era el encargado de los cascos azules de las misiones de la ONU, un general canadiense le informa que un grupo se está armando, obviamente comprando en el mercado clandestino de armas, para eliminar a una gran cantidad de personas, casi 1.000.000 de personas en el fondo, y no hizo absolutamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Que deja ver en el fondo que desde las altas esferas de la ONU, en el fondo se ampara el negocio de las armas y al mismo tiempo la agenda de la reducción de población, que inclusive tuvimos hace unas semanas atrás un programa especial acerca de este tema de la agenda de reducción de población, porque los que se creen dueños de este mundo están estimando que hay demasiada gente en su granja, demasiadas cabezas de ganado, y están eliminando a través de la alimentación, la contaminación del aire, la contaminación del agua, etcétera. Y bueno, obviamente la ONU no está exenta a este tema, ellos están también de alguna manera, obviamente las cúpulas, conspirando también en contra de la humanidad. Ahora, cuando se estaba conformando la Organización de Naciones Unidas, la Unión Soviética se quejaba de que Estados Unidos e Inglaterra no les enviaba toda la información. Entonces se usó una táctica llamada inundación de documentos, que consiste en enviar la información requerida, pero entre miles de otros documentos, con tal de que en el fondo no pudieran encontrar la aguja en el pajar. Esto mismo se suele ver, por ejemplo, en los programas de gobierno, de coaliciones vendidas. Por ejemplo, aparecen los típicos coaliciones grandes en las estructuras de los países, que generalmente están corruptas. Entonces ellos hacen programas de gobierno gigantescos de muchas páginas en el fondo para que nadie los lea, cosa de que si llega el momento en que llegan a ser gobierno, en el fondo pueden hacer las cosas que dicen ahí porque en realidad nadie las vio. Ahora, esto también lo pueden encontrar en lo que son los tratados como el TPP-11, que constan de cientos de miles de páginas. Por ejemplo, el TPP-11, que se aprobó en la Cámara de Diputados chilena de forma absolutamente legítima por el golpe de Estado blando que les estaba comentando, tiene más de 7.000 páginas. Es decir, nadie va a leer 7.000 páginas, y lo que se le entregó en su momento a los diputados fue un extracto en el fondo donde obviamente, tal y como los contratos fraudulentos no suelen decir que dice la letra chica. En este caso, obviamente, a través de la inundación de documentos, se entregó en el fondo la información que probablemente fuera beneficiosa para los pueblos, pero en modo aguja en el pajar. Así que obviamente que de esa forma se oculta la información, camuflan todo en el fondo para que entre esas toneladas de información que está de más, nadie en el fondo encuentra absolutamente nada. Ahora, las Naciones Unidas hacen gala de una vocación democrática universal, pero en los hechos no son más que una auténtica dictadura ejercida por grandes potencias, mediante un derecho de veto y poderío económico, financiero y militar. En el año 2015, cuando se destapó uno de los más grandes casos de corrupción en la historia de la ONU, pues John Hatch, diplomático de Antigua y Barbuda y expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue detenido en Nueva York tras aceptar sobornos de empresarios chinos.
Otro bullado caso fue en Kenia, donde cascos azules intercambiaban tarjetas denominadas verdes con refugiados a cambio de que dejasen que sus hijas, sin importar si eran menores de edad, fueran explotadas sexualmente. Lo anterior fue descubierto porque la OIOS, que es una especie de policía interna de la ONU, en conjunto con el FBI, Scotland Yard, es decir, policía inglesa, debido a que los confabulados habían amenazado a nombre de Al-Qaeda al embajador de Estados Unidos en Kenia, que estaba también informando de esta situación, pudieron desbaratar esta operación, digamos, a través de agentes internos que estaban en la propia ONU haciendo corrupción, es decir, haciendo un trato en el fondo de alimentos y buen trato en el fondo por que estas personas, estas familias entregaran a sus hijas para explotación sexual. Con lo anterior se prueba que los problemas no solo de la ONU, sino de cualquier organización importante está en sus cúpulas y que en ellas trabaja mucha gente de verdad que se esfuerza por hacer el bien y la verdad, obviamente, a pesar de estar siendo dirigidos principalmente por psicópatas y delincuentes. Ahora, el nombramiento de Michelle Bachelet como alta funcionaria de los derechos humanos de la ONU es un signo claro que allí las cosas no andan bien, ya que es sabido que en sus 2 periodos presidenciales en Chile reprimió duramente con las fuerzas policiales del Estado chileno al pueblo mapuche, hasta con resultado de muerte de indígenas. Esto debió ser más que suficiente para que desde la ONU ni de broma se hubiese sugerido su nombramiento. Lo anterior prueba que la propia ONU desconoce o al menos ni siquiera investiga el pasado de quienes nombra, ya que como exmandataria no debiera estar en aquel cargo, incluso debiera estar siendo procesada judicialmente en Chile por usar las fuerzas del Estado en contra de nuestros pueblos originarios. Otro caso reprochable fue la iniciativa llamada Petróleo por Alimentos, para evitar que los niños iraquíes murieran de hambre en Irak. En dicho plan se movieron cerca de entre 60.000 y 129.000 millones de dólares en ventas de petróleo al margen del precio internacional, cuya diferencia terminó en los bolsillos de agentes del gobierno iraquí y de las propias Naciones Unidas. Estamos hablando de agentes personeros, obviamente, de alto rango. También, obviamente, el caso de Yonache, como les decía anteriormente, en donde se estaba haciendo un trato realmente increíble a nombre de la ONU. Ahora, si bien es cierto que sus principios fundacionales están por acabar con la guerra, el hambre, las crisis, las epidemias como el VIH y otras amenazas contra el mundo, en la práctica están haciendo todo lo contrario, ya que si vemos, por ejemplo, su actuar en cada una de esas materias, podemos ver que están trabajando haciendo exactamente al revés de lo que se supone les mandatan los principios de la ONU. Por ejemplo, en el tema de la migración, desde África se desplazan cientos, si no miles de millones de personas, de lo que es el continente más rico en recursos naturales del mundo, en lo que entonces supone una contradicción, ya que si son los más ricos, ¿por qué están siendo forzados a irse de sus países los africanos? Es una pregunta que todos debiéramos hacernos en el fondo, y la respuesta es que grandes multinacionales con ejércitos privados y sumado al negocio de la venta de armas promueven la lucha interna de los propios africanos, sumiéndolos en guerras civiles donde todos se matan entre todos, mientras las multinacionales del oro, del coltán y de todo recurso que allí pudiesen haber para explotar, o mejor dicho, robados para beneficio de los dueños del sistema bancario internacional, donde la ONU, en vez de parar toda esa debacle, mira hacia un lado y propone al mundo la ayuda humanitaria, con los migrantes. Si queremos detener la migración de África y hacer que los africanos se gobiernen a sí mismos y recuperen sus recursos y dignidad, la ONU no debería estar trabajando en las consecuencias de la migración, sino en las causas de esta, que son las guerras económicas que están ocurriendo en dicho continente. No nos olvidemos que solamente en el Congo, la guerra del coltán lleva cerca de 7 millones de personas muertas, y la ONU simplemente mira para el lado y se dedica, digamos, a trabajar en el tema de los migrantes, es decir, en la causa, y no en la consecuencia de las guerras económicas por saqueos de recursos que se están librando en dicho continente. Bueno, vamos a ver qué tienen que decir los amigos. Ahí ya dije varias cosas que en el fondo están dejando bastante claro de que en la ONU están ocurriendo cosas muy, muy oscuras. Bueno, Mayra Morales dice, las personas no son las culpables, sino la corporación para la cual trabajan, y no saben en realidad de qué se trata su trabajo, ya que los jefes son los únicos que saben cuáles son los intereses para las empresas que elaboran
Así opino yo. Y bueno, y es tal cual, Mayra. Esto, tal y como lo decía al principio, son estructuras piramidales donde el piso de abajo no sabe qué hace el piso de arriba y así sucesivamente, hasta llegar generalmente a las cúpulas que por lo general hacen exactamente lo contrario a lo que dicen las bases fundacionales de cualquier organización. En este caso, las Naciones Unidas se supone que están trabajando para la paz mundial, pero en todo el tiempo de, digamos, desde que se inició en el año 1945 hasta el día de hoy, ha resultado absolutamente inútil, no ha funcionado bajo ningún punto de vista en lo que se supone debería hacer, que es detener las guerras. De hecho, hoy día, en este momento, en el mundo hay cerca de 20 o 22 conflictos armados, que obviamente los medios no dan cobertura, y eso está generando cerca del 1.000.000 de personas muertas al año por estos conflictos. Y la ONU, en vez de estar deteniéndolos, se está dedicando a los migrantes, a las personas que escapan de esas debacles, y obviamente con ello protegiendo también los gigantescos negocios de saqueos que hay detrás de esos conflictos, que por lo general, y por sobre todo en África, tienen que ver con financiar ambos bandos rivales, digamos, y darles dinero y armas para que se maten entre ellos, y así entran las grandes multinacionales, por ejemplo en el caso del Congo, a robarse el coltán. Rosita Mariel dice: compartido, Jorge. Muchísimas gracias, Rosita. Sol Ramgala, compartido desde el principio. Saludos también, muchas gracias. Me da mucho gusto saber que los amigos ahí están con conciencia en el fondo, tratando de sortear el bloqueo. Que bueno, que algunos amigos, como les decía, me han dicho que no ven mis publicaciones, no les llega absolutamente nada, y algunos inclusive intentan compartir algunas cosas y no pueden, no los deja el sistema. Alan Morales Romero dice: ¿esta información hay fuentes? Sí, muchísimas fuentes, hay principalmente periodistas franceses que obviamente han escrito principalmente en su lengua, y también hay un periodista muy interesante que se llama Eric Frattini, que lo pueden buscar, lo pueden googlear, que tiene inclusive un libro que escribió acerca de la corrupción en la ONU, que lo editó a través de Espasacalpe, de España, en el año 2005, y ha hecho bastantes reediciones y aporta documentos en el fondo, probatorios de que en el fondo es más o menos lo que yo le estoy contando, acerca de que efectivamente estas cosas no son teorías de la conspiración, sino que son hechos conspirativos de cosas que están ocurriendo. De hecho, el tema de Kofi Annan, él lo documenta bastante bien, este periodista Eric Frattini, con respecto al tema de que no llega, él, cómo se excusó Kofi Annan, y aparece en el libro de Frattini, es que él no le llegó el telegrama, después dijo que no lo leyó a tiempo, cuando ese genocidio, digamos, de casi 1.000.000 de personas duró bastantes meses, y obviamente él nunca le dio la orden a los cascos azules en el fondo de que intervinieran, a pesar de que le habían avisado. Eso dejó más que claro en el fondo que Kofi Annan había estado trabajando en favor en el fondo del genocidio, de la reducción de población, y también protegiendo el negocio de la venta de las armas, claramente. Y como este mundo está al revés, en el año 2001 a Kofi Annan, en vez de haberlo metido a la cárcel y procesado porque en su espalda está la muerte de casi 1.000.000 de personas, le dieron el Nobel de la Paz. Increíble, ¿no? Algo parecido pasó con Henry Kissinger en el año 73, que le dieron el Nobel de la Paz cuando había estado instigando golpes de Estado en varias partes, incluido Chile. Es decir, al parecer de que ese premio está al revés, o sea, claramente. Es decir, mientras más genocida o de ideas genocidas sea el candidato al premio Nobel, más se lo entregan. Lo mismo Obama, que se lo entregaron antes obviamente, pero Obama durante su gobierno lanzó más de 126.000 bombas más de 26.000 bombas a Medio Oriente, causando la muerte de más de 126.000 personas. Entonces, y por lo tanto pareciera que los eligen, mientras más brutos y genocidas, con mayor razón les dan el premio Nobel de la Paz. Ahora, Luz Elena Arriaga Sucieta, ¿podrías hablar sobre Israel y Palestina, las convenciones y la Corte Internacional de Justicia? Es un claro ejemplo del tipo de paz que promueve la ONU. Bueno, de hecho, una de las primeras misiones de paz, entre comillas, que promueve la ONU del año 1948, es decir, unos 3 años después de la instauración de la propia ONU, fueron en el fondo las fuerzas de paz que se supone que están ahí en la zona de Israel y Palestina. Y de hecho, bueno, ahí hay un problema grande en el fondo que tiene que ver con esta capacidad que tienen las potencias, Francia, China, la Federación Rusa actualmente, Estados Unidos y Gran Bretaña, con respecto al tema del derecho a veto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso especial, digamos, de Israel, palestino-israelí?
es que la ONU ha sacado más o menos, por lo menos unas 60 resoluciones en contra de Israel con respecto al genocidio que se está operando al pueblo palestino, y lamentablemente no ocurre nada porque Estados Unidos hace uso de su derecho a veto y protege a Israel. Eso prueba en el fondo de que los que están gobernando Israel, están gobernando, bueno, el mundo entero en el fondo, son los mismos que están del lado israelí en el fondo. Entonces, y por lo tanto, ahí se prueba también una vez más que la ONU no es democrática, es decir, si hay resoluciones que han sido discutidas en la Asamblea de la ONU, más de 60 resoluciones en contra de Israel y no pasa absolutamente nada, hay algo raro. De hecho, con el caso de Irak, en contra de Irak, contra Saddam Hussein, hubo solo 2 resoluciones en contra y al país lo hicieron mierda, literalmente. Entonces, y por lo tanto, aquí hay un trato absolutamente especial, digamos, a lo que están abusando a través de las armas y del control, no solamente de las mismas a nivel global, sino que también a través del control del sistema financiero internacional, que son los dueños de todas estas potencias. Son dueños de Francia, son dueños de Inglaterra, son dueños de la Federación Rusa, son dueños de Estados Unidos y obviamente de China. Creo que ya lo dije, pero son esos 5 países en el fondo cuyos gobiernos en el fondo son lacayos de los dueños del sistema financiero internacional. Carmina de la Parra dice que comparto tu transmisión entre grupos y algunos donde los borraron y donde ya no lo veo borrado. Este control está de este cara libro, caray. Caray. Bueno, también, bueno, pueden haber razones también que a lo mejor los grupos tienen otra línea editorial, que vaya a saber uno en el fondo. Pero bueno, también se agradece en el fondo la intención de que lo hayas compartido, Carmina. Bueno, vamos a seguir viendo estas cosas oscuras en el fondo que se fraguan detrás de las Naciones Unidas. Esta, como les decía anteriormente, es la multinacional más grande del mundo y se supone protege la democracia a nivel mundial. Bueno, eso ya se los había dicho, aquí lo vamos a reafirmar porque parece que dije mal los 5 integrantes, son Francia, Estados Unidos, la Federación Rusa, Gran Bretaña y China, no creo que lo dije bien. Y ahí podemos ver en el fondo que la ONU es controlada por estos 5 gobiernos, y no por los casi 200 integrantes, algo que deja claro que la ONU no es democrática en su estructura, y por ende es hasta un disparate que protejan la democracia a nivel global cuando de fondo no son democráticos. Esto en el fondo es como decir que un ladrón de bancos va a ser ahora el nuevo superintendente de bancos, no sé, por poner un ejemplo a lo mejor un poco simple. Pero es básicamente eso, es decir, la ONU cuidando la paz mundial es como el gato cuidando a la carnicería, o sea, así de absurdo es esto. Bueno, continuamos entonces. Otro detalle no menor, y que lo decía en el anuncio en el fondo de este programa, en mi perfil de Facebook, como detalle no menor y muy importante en el fondo, es que estos 5 integrantes en el fondo que con derecho a veto, estas 5 potencias con derecho a veto, son al mismo tiempo también los más grandes, son los garantes de la paz de la ONU, es decir, de ellos depende la paz mundial, literalmente, y al mismo tiempo en sus fronteras albergan a los más grandes fabricantes de armas de todo el mundo. Por lo tanto, debemos preguntarnos si en realidad ellos trabajan para la paz del mundo, o bien para las grandes multinacionales fabricantes de armas, misma que sin guerras obviamente no tienen negocios y por ende ganancias. Creo que a todos nos gustaría creer que la ONU trabaja para la paz del mundo, pero los hechos están diciendo otra cosa, que la máxima negocios son negocios es lo que prima no solo en el trabajo real de la ONU, sino en general en todo tipo de estructuras que muevan millones de dólares alrededor del mundo. Como la City de Londres, que también hablamos de ella, obviamente, el propio Vaticano también, aquí estamos hablando de que estas gigantescas estructuras piramidales no están trabajando por el bien de la humanidad, están trabajando por oscuras agendas en el fondo, por negocios y por el beneficio de sus corporaciones, de sus grandes multinacionales, bancos y el propio de ellos en el fondo. Bueno, aquí estoy atento al chat por si quieren comentar algo, mientras continúo comentando este tema de la ONU, aquí en la Radio FM7. Que es un tema que rara vez se suele comentar en el fondo, que es cómo está funcionando en el fondo, en la práctica, este organismo, independiente de que obviamente ha hecho cosas buenas, sin ir más, pero estructuralmente y en cosas muy importantes, como haber detenido esa matanza, por ejemplo, de parte de Kofi Annan, no se hizo y se llevó a cabo una matanza gigantesca, que hasta el día de hoy no tiene absolutamente culpables, y más encima el principal responsable llegó a ganar el Premio Nobel de la Paz. Increíble.
Como decía anteriormente, la ONU también tiene como misión proteger al mundo de las epidemias como el VIH, y este flagelo no ha sido más que una estrategia de orden mediático para vender remedios inmunosupresores que a la larga matan al paciente y nos hacen creer que ha sido este inexistente virus. No existe ninguna prueba o paper científico sobre el aislamiento de dicho virus, ni que del mismo sea el causante del SIDA. Lo anterior lo intentó probar el premio Nobel de Química llamado Kary Mullis. Él ganó el premio en el año 85. Él lo que quería probar era que el VIH era realmente el causante del SIDA, porque todo el mundo lo decía, pero no había ninguna evidencia científica de que eso fuera cierto. Al final, este premio Nobel no pudo realizar jamás su investigación, ya que nunca pudo dar con las pruebas de que tal virus existe. Inclusive interpeló personalmente a Luc Montagnier, que fue uno de los descubridores del VIH, a que le entregara dichas pruebas, a lo que éste no emitió jamás respuesta alguna. Por otra parte, y siguiendo con la agenda Rockefeller de eugenesia, hoy convertida en despoblación mundial, la ONU promueve el aborto libre, no como una forma de derechos de las mujeres, aunque su publicidad así lo afirma, sino como una manera de reducir la población, sobre todo del denominado tercer mundo, como una forma de proteger los recursos naturales que obviamente no los quieren para beneficio de los pueblos, que son sus legítimos dueños, sino para las grandes multinacionales y grandes grupos económicos que se los están robando en todas partes del mundo. En el año 1974, Henry Kissinger creó un documento llamado el Informe Kissinger, que también es denominado como NSS-M 200, que es en el fondo un plan aprobado para la seguridad nacional de Estados Unidos que consiste en reducir la población principalmente de América Latina, mediante la promoción del aborto libre a través principalmente de la llamada Planned Parenthood, que gestiona en 189 países clínicas abortivas que los propios estados pagan en beneficio de sus dueños, que entre otros está el propio George Soros, el magnate golpista internacional y principal financista de izquierdas por todo el mundo. Es decir, aquí bajo la estructura de los derechos en el fondo de la mujer y con el tema del aborto libre, se está promoviendo en el fondo un gigantesco negocio a través de esta multinacional abortista que es Planned Parenthood, que como les digo está en 189 países, que es probablemente la multinacional que tiene más presencia en el mundo, porque inclusive McDonald's está en 119 países, imagínense, hay muchos menos McDonald's que clínicas abortivas en el mundo. Y detrás está obviamente George Soros a través de su Open Society, que es una ONG gigantesca que tiene a su servicio los casi 20 mil millones de dólares, que es el patrimonio de George Soros, que de hecho él ya dejó en su testamento claro que al momento de morir él todo ese dinero pasa, digamos, para promover la agenda marxista cultural que está siendo operada a través de su organización y obviamente empujada también, por supuesto, a través de la ONU. Ahora, la ONU, fiel a la idea original de la Liga de las Naciones, no trabaja por un mundo libre, ordenado y en paz, sino en todo lo contrario, en un nuevo desorden mundial, promoviendo la destrucción de la familia, la ideología de género y la homosexualización como sistema de despoblación, bajo la simple premisa de que hombres con hombres no hay descendencia y mujeres con mujeres tampoco. El aborto libre también, como parte del sistema de despoblación mundial, también están detrás de destruir la idea de patrias, las culturas locales, todo sentido de nación para promover el desapego a la tierra de los pueblos. De esta forma, las grandes multinacionales pueden saquear lo que sea que ellas quieran sin que la ciudadanía les ponga resistencia en ninguna parte del mundo. Para lograr lo anterior, quieren controlar la educación de los niños y para ello están tratando de vulnerar el derecho preferente de los padres a la educación de los mismos, promoviendo que debe ser el Estado los encargados de los niños y no sus padres. De hecho, en una asamblea general de la Organización de Estados Americanos llevada a cabo el año 2017, se acordó lo siguiente, comillas, textual: los hijos no son de las familias, los hijos son ciudadanos, los ciudadanos son del Estado. El Estado formará entonces a sus ciudadanos, cierre de comillas. Ahí podemos ver cómo dan vuelta a todo, porque en realidad el Estado tiene dueño, y los dueños somos nosotros, los propios ciudadanos. Es decir, el objetivo en el fondo de control global está en marcha y todo aquel que defiende su nación de saqueo, control y abuso es hábilmente acusado de nazi, terrorista o de lo que sea necesario con tal de que los dueños del sistema bancario internacional puedan seguir con su agenda de control, negocios, despoblación, venta de armas, drogas y todo lo que suelen usar para mantener al ser humano en contra del ser humano. Es decir, aquí tenemos que verlo muy claramente. Por ejemplo, en el caso de Chile, en la Constitución chilena, en su artículo 2, dice claramente que el derecho preferente de educar a los hijos radica en los padres y que el Estado debe proteger aquel derecho preferente, no que el Estado se deba hacer cargo.
Así es que en el fondo lo que se aprobó, digamos, en esa resolución del año 2017 que yo les comenté acerca de que el Estado es dueño de los hijos es una total y absoluta mentira, porque está contradiciendo en el caso chileno al artículo 2 de nuestra Constitución. Por lo tanto, lo que se está fraguando internacionalmente para nosotros los chilenos es absolutamente inconstitucional. Por lo tanto, y seguramente y lo más probable es que en otros países esté ocurriendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué la ONU y por qué los grandes poderes globales, como los que están, como George Soros, por ejemplo, a través de sus fundaciones o del propio sistema bancario internacional, por qué están interesados en que el Estado tome el control del ciudadano, en el fondo? Es porque ellos saben o tienen muy claro en el fondo que tienen el sartén por el mango en prácticamente todo el mundo respecto de quién maneja el Estado. Por ejemplo, en el caso chileno, y creo que prácticamente en todas partes igual, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, cuando los vemos actuar, están actuando realmente protegiendo a los grandes poderes económicos. En este país, por ejemplo, si una multinacional o un gran grupo económico se roba el mar, el agua, la salud, la educación, las pensiones, lo que sea, no pasa absolutamente nada, y si pasa algo, a lo sumo, a los involucrados, los jueces o el sistema judicial les da penas como clases de ética, pero en la cárcel ni siquiera la ven en foto. Pero si una persona humilde sale a la calle a vender sus dulces, sale a la calle a vender juguitos, sale a la calle a vender verduras, empanadas, tamalitos, como dicen los amigos mexicanos, la policía les cae a los palos porque eso es imperdonable. Es decir, es literalmente un mundo al revés en el que estamos viviendo, en donde el que se roba todo lo hacemos presidente y el que roba poco o prácticamente nada lo inculpan, va a parar a la cárcel. Bueno, Laile Magnus dice, por eso la dichosa ley del almirantazgo. Sí, una ley británica muy antigua que tiene que ver también con la City de Londres, que no sé si la mencioné aquella vez, pero tiene que ver con los derechos de ultramar, digamos, de la realeza en este caso, con respecto de que en el fondo todos somos como corporaciones al nacer y tenemos dueños, y en este caso nuestros dueños vendrían a ser los dueños del sistema bancario internacional. Ahora, la ONU jamás en toda su historia ha logrado detener un solo conflicto armado o guerra, lo que la convierte en el organismo internacional más caro e inútil del mundo, que con un presupuesto anual de aproximadamente 5.000 millones de dólares, casi 6.000 en realidad, y lo que es peor, hoy al mando de dirigentes que definitivamente no trabajan para el bien de la humanidad, se convierte en una especie de elefante blanco, en una especie de tribuna en el fondo para actos de corrupción gigantescos, no solamente a nivel cupular, sino que también a nivel de ciertas personas que se ven con cierto poder dentro de países que están en conflicto y obviamente abusan de ello. En el caso, por ejemplo, de Haití, ahí ocurre algo muy interesante y macabro al mismo tiempo, que es que Haití es uno de los países que tiene de las mayores reservas de oro del mundo. Son cerca de 6 billones de dólares, para que se hagan más o menos que se calcula las reservas de oro del mundo, perdón, de Haití, para que se haga una idea, un billón, con B, billón, no millón, 6 billones de dólares se estima la reserva de oro de Haití. Un billón de dólares son 1.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando, perdón, un millón de millones de dólares. Una cantidad brutal, gigantesca, que si la colocamos en ceros, no la podemos pronunciar prácticamente. Entonces, ¿qué están haciendo? Se han estado inventando, probablemente a través de HARP, que es una herramienta de guerra climática, grandes catástrofes en Haití para poder invadir Haití de cascos azules, en el fondo de que la ONU tome el control, digamos, de Haití, que es lo que pasa actualmente, y se dejaron caer los Clinton, es decir, Hillary y Bill Clinton, a través de una fundación que han tomado de cierta forma el control de Haití. De hecho, ellos están de alguna manera también empujando la migración en Haití, a través también de grupos del propio Vaticano, como los jesuitas, por ejemplo, están despoblando Haití y llevando a los haitianos a México, Brasil y Chile principalmente, como parte también de un negocio, con la idea de que quieren explotar el oro haitiano. No nos olvidemos que Haití es una isla y está dividida en alguna parte, y al ladito está República Dominicana. La Barrick Gold, que es una empresa multinacional que está intentando también, o lo está haciendo en alguna medida, explotando el oro del proyecto Pascualama, que es argentino-chileno, donde se creó un país virtual para robarse el oro chileno-argentino,
a través de los gobiernos principalmente de Menem en Argentina en su época y Eduardo Frei en Chile, gobiernos democráticos, entre comillas, que trabajaron en conjunto para crear un país virtual acá en Chile, en la cordillera argentino-chilena, para robarse el oro principalmente que hay en Chile y traspasarlo a Argentina y no pagar absolutamente nada de impuestos ni absolutamente nada, porque crearon un país virtual. Esa misma empresa, Barrick Gold, está también en República Dominicana explotando el oro de aquel país y con, como decimos acá, con el diente largo para pasarse a Haití para poder también explotar las reservas del oro haitiano. Pero se encuentran con el problema de que para poder explotar oro necesitan mucha agua. Y el único río que les pudiese aportar, digamos, grandes cantidades de agua es el río Artibonito, que ahí se llama así, tal cual, Artibonito en Haití. Y obviamente su principal caudal es utilizado en consumo humano. Entonces, por lo tanto, los haitianos, dueños de su propio oro y de su país, están sobrando en Haití porque son el gran impedimento para robarse el oro haitiano. Entonces, los Clinton, que son también apadrinados por el mismo George Soros, es decir, de dónde viene todo el caudal y dinero para que los Clinton puedan maniobrar al interior de Haití, proviene de George Soros principalmente, y obviamente como un tema de protección para que estas gigantescas megamineras en el fondo puedan explotar el oro. De hecho, sin ir más lejos, los dueños de Barrick Gold son un consorcio que tienen que ver los Bush y los Rockefeller principalmente. Entonces, y por lo tanto, estamos viendo de que son empresas mafiosas. De hecho, al ex senador chileno Jorge Lavandero, que es un gran amigo, con él estuvimos el año pasado haciendo unas charlas para los mineros acá de Chuquicamata, que aquí la cosa está bastante fea con respecto al cobre chileno, que en gran medida se lo están robando estas multinacionales. Este ex senador, un patriota, un tipo muy valiente, esta empresa, coludido en algún momento con el dueño de Chile, el señor Andrónico Luksic, se unieron, digamos, a través también del propio Vaticano, que en ese momento era dueño del Canal 13, un canal muy importante aquí en Chile, y se coludieron para estar grabándole 2 años en el fondo para que finalmente, a través de unas palmadas que le dio en el trasero una niñita, conformaran la figura, digamos, de editando cierto tipo de imágenes, conformaran la figura en el fondo de pedófilo, y en un juicio express, mediante una legislación nueva que había en Chile, y sobornando inclusive al propio abogado del ex senador Lavandero, compraron jueces, compraron testigos, compraron víctimas al propio abogado Lavandero, y lo metieron 5 años preso al señor, a este ex senador chileno, a mi amigo Jorge Lavandero. Ahora, ¿cuál fue el gran pecado de Jorge Lavandero? Simplemente proteger los recursos mineros de Chile, porque él era la piedra de tope, es decir, todo este sistema de corrupción tenía a todos sobornados menos a él, y cuando llegan a sobornarlo a él se niega rotundamente. De hecho, él cuenta en su libro que en el Mesón Nerudiano, en el pleno barrio de Bellavista, que me tocó vivir 3 años allá en Santiago, hay muchos restaurantes y muchas cosas bonitas. El Mesón Nerudiano es un restaurante muy lujoso, muy lindo, y le tenían, obviamente, los ejecutivos de la Barrick Gold le tenían una cena de lujo, obviamente, como para un rey, y obviamente con maletines, probablemente con dinero, y lo querían sobornar. El señor Lavandero, en un acto muy patriota, se levanta de la mesa, iba con 2 asesores, y se levanta y él les deja muy claro que él no se iba a dejar sobornar por multinacionales, ni por nadie. Y eso gatilla y hace finalmente que se empiece a confabular toda una conspiración, en el fondo, en contra de este senador, para sacarlo de en medio y poder, en el fondo, terminar robándose los recursos chilenos, principalmente el tema del oro, que era lo más importante. Toda vez metido en la cárcel el senador Lavandero, que lo meten 5 años preso, obviamente con pruebas falsas, ya quedó el camino absolutamente libre. El señor Luksic se dio cuenta que era muy buena herramienta un canal de televisión, digamos, para poder sacar a los personajes incómodos o poder destruirle su imagen, por lo menos, y se compró el Canal 13 y la Barrick Gold, digamos, tomaron el control completo y absoluto, digamos, para poder armar lo que ya les conté, que fue este país virtual del proyecto Pascua Lama para poder robarse el oro de Chile. Y bueno, finalmente en Haití la ONU está trabajando principalmente para los Clinton al mismo tiempo para George Soros, y Soros en conjunto con la ONU, para que el poder financiero global finalmente se quede dueña de los recursos naturales de quien sea que esté en cualquier parte del mundo. Es lo que está pasando en África, esto es lo que está pasando en Haití, también está pasando con el petróleo mexicano, está pasando con el cobre chileno, obviamente con el coltán del Congo, digamos.
y así sucesivamente. Es decir, estamos hablando que el principal organismo del mundo, que es la ONU, en vez de estar protegiendo a los pueblos, a las naciones, está protegiendo en el fondo el abuso y el saqueo brutal de las grandes multinacionales allí donde ellas lo necesiten. Alfredo Alarcón, mi amigo Santiago, dice: dato para los amigos que están viendo en esta transmisión, y a propósito del conflicto en el Congo, el coltán es un mineral metálico negro, opaco, es la contracción del nombre de dos minerales bien conocidos como columbia, el col, óxido de niobio con hierro de manganeso, con la tantalita, óxido de tántalo con hierro de manganeso. El coltán es una solución sólida entre ambos minerales, es decir, ambos minerales se combinan en proporciones no definidas, es relativamente escaso en la naturaleza y es un claro ejemplo de materiales que han pasado a ser considerados siempre curiosidades mineralógicas a estratégicos para el avance tecnológico. Debido a sus aplicaciones, es utilizado en casi la totalidad de los dispositivos electrónicos. Bueno, por eso que están tan preocupados por el coltán, porque nuestros computadores, nuestros celulares, principalmente qué sé yo, iPhones de gama alta y todo, se está utilizando el coltán. Y ese coltán les está saliendo muy barato porque se lo están robando. Es decir, las grandes multinacionales están entrando allí, obviamente no con sus nombres directos, sino que a través de otras empresas y comprando y manejando ejércitos mercenarios en el fondo, y también obviamente promoviendo las guerras tribales para que en este caso se maten las tribus entre ellos pensando que van a tomar el control del país ingenuamente, mientras estas multinacionales en el fondo se roban el recurso en este caso. Y como les decía anteriormente, la guerra del coltán en el Congo ya lleva cerca de 7 millones de muertos y la ONU no pasa nada, no hace absolutamente nada porque están promoviendo y protegiendo en el fondo el negocio de grandes grupos económicos y no están protegiendo al ser humano. Bueno, muchas gracias amigo por esa aclaración, ese dato interesante del coltán. Efectivamente es un material que está digamos artificial, no se da de forma natural, y en este momento es muy codiciado por las empresas que están fabricando aparatos electrónicos, que son el gran boom, digamos, del retail a nivel mundial. Lo que más se vende probablemente son celulares, y al mismo tiempo también podemos ver no solamente en tomar el recurso básico, sino que también en la misma producción. Por ejemplo, lo que pasa en China a través de, por ejemplo, la empresa Apple. Se descubrió hace un tiempo atrás que empresas que están trabajando o explotando, digamos, a empleados chinos, es tanta la presión que se suicidan. Y bueno, ¿y dónde estuvo la ONU nuevamente allí? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque China es uno de los países dueños de la ONU. Entre comillas países, porque China es controlado por el Partido Comunista y ese partido totalitario también es a su vez controlado por los dueños de las 60 multinacionales más grandes del mundo. Y obviamente China es controlado desde la City de Londres y lo que hemos hablado ya en programas anteriores. Y por lo tanto, todo se ve claramente de que la gran estructura está siendo operada para que los pueblos en el fondo terminen entregando sus recursos. Pasa con los tratados, por ejemplo, TPP-11, que es en el fondo y en simple, es entregar toda digamos, nuestros recursos y nuestra soberanía a empresas multinacionales para que éstas en el fondo tengan inclusive más poder que los propios estados. Es decir, en simple, por ejemplo, con el TPP-11 ya firmado, las grandes multinacionales van a poder llevar a estos 11 países a tribunales internacionales, en donde los estados no se van a poder defender en el fondo y claramente las que van a ganar siempre van a ser las multinacionales. Así que así está este mundo al revés, así de increíble y de locos este mundo al revés. Y lamentablemente estamos dormidos, viendo fútbol, viendo novelas turcas, viendo realities, mientras literalmente la estructura del poder global nos está pasando por encima. David Herrera dice cómo nos han engañado a todo el mundo. Los poderosos gobernantes mundiales tienen títeres de los dueños de la banca internacional, los Rothschild, Kissinger, Obama y los poderosos países títeres. Bueno, en realidad nosotros somos países víctimas y los títeres son nuestros gobiernos, lamentablemente. Porque aquí ya queda muy claro que no importa si el gobierno que subió tiene color rojo, es de izquierda, o color azul y es de derecha, al final termina trabajando para los poderes fácticos, para los poderes económicos en todas partes del mundo.
Y bueno, y antes de finalizar, vuelvo a plantear una cosa que creo que es muy importante, y que la he dicho otras veces, pero yo creo que no está de más. Yo creo que las legislaciones o las cartas magnas en todos los pueblos del mundo tienen que hacer algo que es muy, muy urgente, que es que así como logramos separar el poder político del poder religioso, y hoy en el mundo hay muchísimos estados laicos donde la religión ya no tiene, se supone, nada que ver. Hay que separar el poder económico global del poder político local, hay que hacerlo pero de forma urgente, porque si no somos capaces de separar el poder económico global que se nos mete a través de grandes fundaciones como la Open Society de George Soros, a través del sistema bancario internacional, a través de la presión de grandes grupos económicos, a través de la presión de las multinacionales, del soborno de estos grandes grupos de poder económico a nuestros parlamentarios, a nuestros políticos, etcétera, etcétera, si no logramos cortar eso, vamos a seguir teniendo gobiernos títeres, lamentablemente. Así es que yo creo que se hace muy, muy importante poder cortar esto, porque a través de ese poder político se logran controlar cosas y pasa como lo que estaba diciendo el amigo Javier Do, se llama, tiene otro nombre, pero se llama ahí Javier Do, digamos, en el Facebook. Él está desde el año 2017, digamos, pataleando porque se haga algo respecto de este golpe de Estado blando que se llevó a cabo aquí en Chile, en donde se vulneró la ley de partidos políticos, en el fondo, la ley del CERVEL, y se hizo un refichaje fraudulento a través, digamos, de papeletas que podía escribir cualquiera, fotocopias de carné, y se logró refichar, digamos, o validar a los antiguos partidos políticos en el fondo que están absolutamente corruptos aquí en Chile, y prueba de esa corrupción viene claramente porque ampararon y armaron esta figura de mentira, digamos, para poder validarse y poder sacar senadores, diputados, etcétera, y todo lo que está pasando hoy día. Entonces, y por lo tanto, bajo esta premisa de golpe de Estado blando, claramente el poder legislativo acá en Chile, y también el ejecutivo, y en parte digamos el judicial, que no está haciendo nada respecto a esto porque se les informó, claramente están trabajando para el poder económico que está de alguna manera sosteniendo también al mismo tiempo el poder político acá en Chile. Rodríguez Roble, Bachelet se le paga en la ONU por el cobre y las leyes de aborto. Bueno, Bachelet se le paga principalmente por un tema que es su rol, que es el tema de los derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el tejado de vidrio de Michelle Bachelet? Y lo dije anteriormente, es que ella durante sus dos gobiernos reprimió inclusive con el resultado de muerte a indígenas chilenos, principalmente a los mapuches. Entonces, y por lo tanto, esto es como nombrar director del Ministerio del Tránsito a un tipo que está lleno de multas, inclusive ha atropellado gente y matado gente. O sea, un disparate absoluto en el fondo es lo que está ocurriendo. Lo mismo pasa con los premios Nobel, Kissinger, Obama, Kofi Annan. Miles de muertos, sino millones de muertos en sus espaldas, y les dan el premio Nobel de la Paz. Entonces es absurdo, es increíble lo que está pasando. Si cuando digo que este es un mundo al revés, es literal, ni siquiera es una mala broma, es literal. Bueno, Marta Salinka dice, ¿cómo se revierte esto? Bueno, esto yo lo he dicho varias veces. Si nos vamos a unir como personas, como seres humanos, desde el miedo, desde el odio, desde la violencia, de querer derribar este sistema saliendo a romper todo, estos mismos que nos gobiernan van a utilizar esa violencia para poner estados policiales, y el nuevo orden mundial va a ser realidad así de rápido. Entonces, y por lo tanto, lo que debemos hacer como seres humanos primero es vencer el miedo interno, lograr el gobierno consciente, el autogobierno, porque solamente las personas conscientes saben que el incendio no se apaga con fuego, no se apaga con violencia, se apaga con conciencia. Entonces, para poder solucionar este tema es extrapolar la violencia y adquirir o recuperar la conciencia, en el fondo, más bien recuperar la conciencia, porque la conciencia la tenemos todo, pero de alguna manera en este plano de baja vibración estamos dormidos o semidormidos y no podemos hacerlo. Y generalmente nos atrapa la ira, nos atrapa el odio y terminamos siendo dominados. De hecho, y para concluir, hay una máxima muy bonita, muy breve de Buda, que decía, que dice, quien te hace enojar te domina, y es tal cual. Si nosotros dejamos que los dueños del sistema bancario internacional, que están detrás de la ONU, coludidos en contra de la humanidad, nos enojamos y dejamos que esa ira nos controle, ellos van a haber ganado la partida.
que es de la del control total del mundo. Así que bueno, amigos, vamos a estar el próximo... bueno, se me olvidaba un tema muy importante que me lo apuntaba mi amiga ahí en el muro, la Maya Durán, con respecto al tema del cambio climático, antes de irnos, que de alguna manera el cambio climático que se está operando hoy día tiene que ver más bien con la naturaleza, con los ciclos solares, digamos, de 11 años, y hoy día estamos, digamos, en una especie de calentamiento por el tema del sol, principalmente. Ahora, con respecto al CO2 expulsado a la atmósfera, claro, el ser humano tiene una responsabilidad respecto del CO2, pero los volcanes activos en el mundo emiten muchísimo más CO2 que las empresas. Entonces, y por lo tanto, aquí se está utilizando la figura de la emisión del CO2 por un tema muy simple, que lo voy a tratar de explicar porque es un poquito enredado, pero con respecto al tema de que los países que están, o mejor dicho, los gobiernos que están detrás del G7 y el G20, que son los países más industrializados del mundo, no quieren que otros países se industrialicen, principalmente los del tercer mundo, porque eso acaba en cierta medida también con la pobreza. Ahora, la extrema riqueza es producto de la extrema pobreza. Por eso es que cuando los gobiernos, o la propia ONU, que no hace absolutamente nada respecto a esto, nada real, cuando dicen que atacan a la extrema pobreza, en realidad lo que están haciendo, están matando a los pobres, o sea, literal. Porque en realidad, si tú quieres acabar con la extrema pobreza, tienes que apuntar y atacar a la extrema riqueza. Porque hoy en día el 1% de la población del mundo tiene más riqueza que el 99% restante. Entonces, y por lo tanto, el problema del mundo no es falta de comida, no es falta de dinero, es el exceso tremendo, brutal y absoluto de egoísmo. Ese es el gran problema que hay en el mundo. Entonces, y por lo tanto, a través de la idea del calentamiento global, a través del CO2 por culpa del ser humano, ellos lo que están haciendo es, a través de la Convención de Kioto, que ojo no la firmó Estados Unidos, están haciendo que, por ejemplo, si un país como Honduras empieza a industrializarse, a salir de la pobreza y a emitir CO2, aparecen los policías y dicen, ustedes están emitiendo CO2, deben parar sus emisiones. Eso quiere decir que les destruyen su industria. Entonces, y por lo tanto, el fraude o la trampa del calentamiento global está siendo usado para detener el progreso de los pueblos, porque tal y como le estoy diciendo, el CO2 en el fondo, la mayor cantidad está siendo emitida por los volcanes en el mundo, y es algo absolutamente natural. De hecho, ¿qué respiran principalmente digamos, la flora, el mundo vegetal en este planeta? Es CO2. Entonces, y por lo tanto, el CO2 no es algo tan malo. Obviamente que al interior de las ciudades, obviamente hay que hacer algo con respecto a las grandes ciudades, respecto de la contaminación. Pero en términos simples, esto está siendo utilizado en el fondo para detener la industrialización de los pueblos y evitar así que ellos puedan acabar con sus pobrezas al interior de los mismos, con la pobreza al interior de los mismos. Y por lo tanto, se está fraguando nuevamente el tema de la reducción poblacional en el fondo, porque también a través de la contaminación de las grandes ciudades se está operando el negocio del cáncer, que no nos olvidemos que principalmente la industria de la quimioterapia, en manos de la industria farmacéutica, química, petrolera de los Rockefeller, que ellos son los dueños de este sistema, están en el fondo ganando cientos, si no miles de millones de dólares, aproximadamente unos 200.000 millones de dólares anuales, gracias a que a nosotros nos da cáncer. Así que así está el patio, así está el mundo este mundo al revés, es de locos lo que está pasando, y obviamente hay muchas situaciones, muchas cosas que no alcanzo a decir en esta hora, que ya llevamos de programa, 1 hora 3 minutos en este momento, y por lo tanto tenemos que hacer algo, es decir, tenemos que despertar nuestras conciencias. Toda vez que las despertemos vamos a poder unirnos, digamos, totalmente fuera del imperio del miedo, del odio y de la violencia, y poder ejercer finalmente un imperio de la sabiduría, es decir, de la conciencia. Porque este mundo en el fondo está gobernado por inteligentes y egoístas, y no es lo que ocurría, por ejemplo, en los tiempos antiguos, en donde los pueblos eran gobernados por los más viejos y los más sabios. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, qué está haciendo el sistema con los viejos. Los está tratando de sacar del sistema, los está tratando de eliminar lo más pronto posible, matándoles inclusive hasta de hambre. Por ejemplo, en el caso chileno, en el caso de las AFP, que es el sistema de pensiones chileno, estos bandidos criminales de la asociación de fondos de pensiones, porque no se puede decir otra cosa, calculan que el jubilado chileno promedio vive hasta los 110 años.
Por lo tanto, toman el patrimonio del jubilado, su torta, digamos, de dinero, y la dividen en 110 años y le entregan una pensión minúscula. Con esa pensión esa persona no alcanza a llegar a fin de mes, no come, no puede comer. Entonces, las AFP son, se podría traducir AFP, aquí fabricamos pobres, literalmente. Si de hecho este sistema acá en Chile no se soluciona, de aquí a unos 4 años van a haber cerca de 6 millones de personas que van a tener que salir a comer a la basura, literalmente. Entonces esto no es casual, esto no está operándose solamente acá en Chile, se está operando a nivel global, se está destruyendo a los pobres. El combate contra la pobreza es matando pobres, claramente. No existe tampoco ningún combate contra las drogas real. La guerra es mantenernos drogados, literalmente. Por eso es la explosión gigantesca de la industria farmacéutica. Consuma drogas, si son drogas finalmente, gran cantidad de los fármacos que nos inclusive como se dice en jerga médica, nosotros mismos nos recetamos en el fondo esos fármacos, sin reparar en que, si bien es cierto se nos oculta un síntoma, ese fármaco nos va a afectar los hígados, el hígado, los riñones, no sé, el estómago, el colon, y eso obviamente te va a producir enfermedades que rápidamente captura el sistema y te empiezan a sacar dinero, hasta que finalmente tú te mueres. Sol Ramgala dice, pero aparte de lo natural se utilizan energías destructivas como el HARP, y ellos apuntan a quienes quieren exterminar por sus recursos, aparte de otros tipos de armas silenciosas como la enfermedad, el negocio de la cura. Bueno, algo de eso hablé con respecto al tema de Haití, cómo rápidamente lograron de alguna forma desestabilizar Haití a tal punto que entraron Naciones Unidas, después entraron los Clinton, que son apadrinados por Soros, y a través de Soros, digamos, es parte y miembro integrante del sistema bancario internacional, que son sus dueños finalmente los que están detrás del oro haitiano, en este caso puntual. Luis Delgado Sales, y con esto ya finalizamos el programa, dice, ¿cuándo abordarás el tema de la justicia? ¿Cuándo abordarás el tema de la justicia? Me pone 2 veces. Bueno, en parte lo dije, lo comenté con respecto a lo que está ocurriendo de estos poderosos que cometen delitos y no pasa absolutamente nada. La ONU tampoco se mete, digamos, en estos temas, y estamos viendo cómo claramente los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, por lo menos aquí en Chile claramente, están trabajando para los poderosos, están trabajando, y no estamos hablando para el tipo que tiene una empresa y tiene su vida más o menos solucionada, no, aquí estamos hablando a 5 o 6 personajes en el fondo que son los más millonarios en Chile, y a ellos se les está protegiendo de alguna forma. Y por lo tanto la justicia está, entre comillas, comprada, lo mismo el poder legislativo, lo mismo el poder ejecutivo, es decir, están trabajando no para la justicia social, no están trabajando en el fondo para el pueblo de Chile, sino que están trabajando por intereses económicos de un pequeño grupo de personas encumbradas, digamos, en lo más alto de la pirámide global de control mundial, obviamente financiero, religioso al mismo tiempo, de la entretención, de la droga, de las armas, etcétera. Para ellos están trabajando, esa es la palabra, automedicarnos, que no me acordé nunca. Bueno amigos, estamos llegando entonces al final de esta transmisión, 1 hora 7 minutos aproximadamente duró este programa, que creo que va a servir muchísimo, espero, para que la gente entienda qué hay detrás de la ONU. Y vuelvo a insistir, hay gente muy valiosa trabajando en la ONU. De hecho, la OIO es esa especie de policía interna que lamentablemente no tiene ningún poder real al interior para sancionar, ellos simplemente indican. Entonces, y por lo tanto, al interior de la ONU no ir a trabajar, o en el caso de Kofi Annan, ser responsable de la muerte de más de 800.000 personas, es casi lo mismo en el fondo, no pasa absolutamente nada. Pero, como les digo, hay gente que está trabajando ahí, como también en el mundo cristiano, en el Vaticano, me imagino que en las partes de la base, en la iglesia cristiana, en los bancos también hay gente muy valiosa en el fondo que está intentando hacer de este un mundo mejor, y el gran problema que tenemos es las cúpulas, ahí es donde está operando lamentablemente este sistema satanista en el fondo de control global, y digo satanista en el fondo porque Satanás significa adversario. Y en el fondo estos sujetos que están en la punta de la pirámide son adversarios en el fondo de todas las virtudes que debieron operar en este mundo y que están siendo vulneradas, digamos, del ser humano. Así que les dejo un abrazo muy grande, nos vamos a encontrar el próximo viernes a esta misma hora, aproximadamente tipo 23, un poquito pasado en realidad,
con otro episodio de este mundo, otro tema que va a tener que ver con lo que ocurre en este alocado mundo al revés. Así que un abrazo grande, nos estamos viendo el próximo viernes. Chao, chao. Bueno, ahí la radio continúa su camino, la radio FM7, y ahí ya estoy fuera del aire, y aprovecho de despedirme de ustedes, amigos, y agradecerles la intervención, lo que ahí mencionaron. Y vamos a estar entonces el próximo viernes con algún otro interesante programa. Así que un abrazo grande para ustedes. Chao, chao.